Ok, empezamos a grabar. Ok, entonces aquí en estos dos versículos de Hechos, cómo este hombre que prácticamente es Simeón, pues era un adivino, y cómo va con Pedro y con Juan y le dicen, yo quiero ese poder, y Juan, ajá, y Pedro pues les dice, oye, ¿sabes qué? Pues, ¿qué estás haciendo? O sea, el poder de Dios no está a la venta. O sea, arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor, tal vez perdone tus pecados, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Aquí en este corazón, que nosotros vemos que es un corazón interesado, un corazón que pide siempre haga algo a cambio, que quiere comprar las cosas, aquí vemos la indicación de Pedro que les dice, arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Entonces, el arrepentimiento pues nos trae un cambio de acción, pero nosotros podemos aprender que estas emociones, ajá, si así las podemos llamar, causan que estemos ocultando pecados, pero que también el pecado nos vuelva cautivos, o sea, nos vuelva prisioneros. ¿Ok? Entonces, este versículo de Hechos 8 nos señala que en el versículo 23, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. O sea, el pecado nos hace prisioneros, el pecado nos tiene, nos retiene, es como un lugar que estamos a la fuerza. Entonces, aquí vemos como después se le dice, oye, ¿sabes qué? Ayúdame a orar, ¿no? Y el chiste de este versículo, de este capítulo, lo que yo quiero aclarar, enseñar más que nada, es como le dice, tú no tienes parte ni derecho en esto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿No? Entonces, aquí nos da otra indicación, como cuando un corazón no es recto delante de Dios, pues no es agradable. Ujú. Entonces, en Proverbios 5, versículo 21, pues el Señor ve con claridad lo que hace el hombre, examina cada senda que toma. Un hombre malvado queda preso por sus propios pecados. Aquí este versículo de Proverbios está comprobando que realmente el hombre malvado queda preso de todos sus propios pecados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a entender esto conforme vayamos avanzando en la clase, pero sin excusas ni justificaciones. Ajá. Muchas veces nosotros justificamos nuestros pecados, justificamos o ponemos excusas para no cambiar, para no ser transformados. Y sabes, tenemos que dejar a un lado todas las excusas, tenemos que dejar a un lado todas las autojustificaciones. ¿Por qué? Porque eso no nos permite crecer en el conocimiento de Dios, crecer en su palabra, crecer espiritualmente. Y esto lo aprendemos de David. Fíjate, David en 2 de Samuel 12:13. Ajá, les voy a dar un poquito de contexto en esta historia. David, eh, pues él se enamora de Betsabé. Betsabé era la esposa de su comandante Usías, si no me equivoco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él se enamora de ella, o podría ser al revés, echándole la culpa a ella, que pues ella lo sedujo, pero pues bueno, el chiste, sin andar con suposiciones, el chiste es que David se acuesta con ella. Ajá, y ella queda embarazada. Entonces, él al darse cuenta que ella estaba embarazada, pues tiene un proceso con Usías. ¿Y qué es lo que hace? Prácticamente David peca en contra de esto. Y no solamente el pecado estuvo en acostarse con ella, sino también estuvo en lo que David hizo. ¿Qué hizo David? Lo mató a él. Entonces, ella queda embarazada. Pero David no puso excusa ni culpó de esto, ni siquiera a Betsabé. David confiesa su pecado y le pide perdón a Dios. Natán el profeta le dice a David que el niño morirá. Entonces llega y Natán, pues prácticamente era el profeta de Dios, llega con David y le dice, pues ¿sabes qué? Como consecuencia de esto, ahora el niño va a tener que morir. Esto nos enseña algo importante. Nosotros vamos a vivir las consecuencias.
de todo lo que nosotros hagamos, vamos a vivir las consecuencias. Y la consecuencia del pecado de David en este momento era la muerte del niño. Entonces, ¿qué es lo que hace David? De inmediato, ok, David entra en ayuno, entra en oración, y al entrar él en oración y en ayuno, durante 7 días, pidiendo y rogando la misericordia de Dios para que el Señor para que el niño no muera. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el versículo 20? De inmediato le dan la noticia a David que el niño había muerto. Y de inmediato David se levantó del suelo, después de haber llorado, de estar en tiempo de ayuno, se levanta del suelo, se puso lociones y se cambió de ropa. Luego fue al tabernáculo a adorar al Señor y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió. Sus consejeros estaban asombrados. Vemos que Dios sorprendía a los demás con sus actitudes. Al ir al tabernáculo, sorprendió a todos, más de muchas veces, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que David hizo? David va, después de que el hijo había muerto, se levanta, se limpia, se arregla, come, se va al tabernáculo y empieza a adorar a Dios cuando el hijo había muerto. ¿Y qué contesta David? ¿Sabes? Es que pues híjole, pues el niño ya se murió, pues ya salí de mi ayuno y de mi adoración a Dios, de mi ayuno y de mi oración, pero ahora él fue a alabar y fue a glorificar a Dios. Y sabes, nosotros muchas veces, y yo he oído muchísima gente, que cuando alguien o un familiar muere, pues culpan a Dios, ¿no? Y esto, pues la verdad, está como para pensarlo, ¿no? Entonces, o se enojan con Dios o pasa algo, pero en cambio David comprendió, fíjate, comprendió y reconoció que matar a Usías y robarle a la esposa era un pecado y que la consecuencia era la muerte del hijo. Entonces, aquí vemos otra actitud sorprendente de David. Ajá. Él fue, se arrepintió, adoró al Señor, pidió perdón, entró en ayuno y entró en oración. Pero la consecuencia la siguió viviendo. Pero él restableció la relación con Dios. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, en vez de ir a correr a Dios, corremos a Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque nos agarra la danitis y la evitis, si le podemos decir. ¿Y cuál es esa? Pues es la que me cacharon y pues corro, ¿no? Corro. Entonces, no, aquí al contrario, David corre al Señor, ¿no? Entonces, es la humildad lo que nos transforma, confesar esa necesidad de la ayuda de Dios en nuestra vida. Y esto viene en Santiago 4, 6 al 10, que fíjate lo que dice. El que da gracia con generosidad, como dicen las escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios. Fíjate, aquí no dice aléjate, dice acércate a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho. Que haya lamento y profundo dolor. Que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Aquí aprendemos algo importante. Aquí Él nos está dando una indicación. Pasa algo, acérquense al Señor. Nos está diciendo, ¿sabes qué? Resiste al diablo, ¿no? Y el diablo huirá. Acérquense a nuestro Señor, purifiquen el corazón. Esta es una indicación importante. ¿Cómo purificamos el corazón? A través del perdón, a través de humillarnos, decirle, Señor, te necesito para esto. Así es como nosotros estamos limpiando nuestro corazón. Y dice algo bien importante. El que se humilla delante del Señor, el Señor lo va a levantar con honor. O sea, no hay pérdida. ¿Sabes? No hay pérdida para los que estamos en Cristo. Muchas veces nos equivocamos y ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Correr a Él, no correr de Él.
correr hacia Él. Entonces, ¿cómo podemos pensar que nosotros nos podemos liberar de las consecuencias? Y muchas veces pensamos que, ay, Señor, ¿y por qué me está pasando esto? ¿Yo qué estoy haciendo de malo? Y sabes, muchas veces esos pecados ocultos que nosotros no estamos viendo, se llama el orgullo, la soberbia, la altivez, la vanagloria y todas estas cosas. Y sabes, Dios se opone a estas cosas. Y estos son pecados ocultos que dañan. Estos pecados matan. Entonces, ¿por qué? Porque simple y sencillamente estamos pecando en contra de Dios. Y dices, no, es que yo estoy bien, yo no estoy haciendo nada. Y toda la soberbia, todo el ego, todo este tipo de altivez, toda la arrogancia, todo este tipo de cosas. Y sabes, estas actitudes entristecen al Espíritu de Dios. ¿Ok? Aprendamos. Un corazón obediente. ¿Sabes? Un corazón obediente no se queja. Un corazón obediente hace las cosas con amor. Es como un niño, por ejemplo. Un chiquito, tú le dices algo, oye, tráeme esto. Ay, sí, mamá, allá voy. Ay, sí, mamá, claro que sí, ahí voy, ¿no? Entonces, el niño lo hace, pero lo hace con una mala actitud. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas como para Dios, nosotros tenemos que revisar cómo está nuestro corazón y ver por qué nos estamos haciendo. La queja se da debido a la inconformidad. En Hechos 13:22 aprendemos, pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David. ¿Por qué lo quitó? Pues lo quitó porque fue con una divina. Y dejó de confiar en Dios. Empezó a desobedecer y Saúl hizo lo que quiso. Entonces, y lo reemplazó con David, un hombre de quien dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Y sabes, muchas veces nosotros decimos, sí, Señor, que se haga tu voluntad. ¿Y cómo estamos nosotros en hacer la voluntad de Dios? Porque eso también afecta a nuestros corazones. El corazón desobediente es la destitución. A Saúl lo destituyó el Señor debido a eso, por eso lo reemplazó. Entonces, la obediencia es una cualidad que mantiene nuestros corazones puros. Siempre nos va a llevar a una bendición. Y recuerda, la bendición del Señor es esa bendición que no añade tristeza. ¿Ok? Otro punto importante. Dedicado enteramente a Dios. Ajá. Por ejemplo, David, su vida fue dedicada a Dios. A pesar de que hizo lo que hizo con Jezabel, él fue un hombre que su vida estaba dedicada a él. Muchas veces nosotros, en la dificultad, ¿no? Es difícil mantenernos firmes y estar en el camino de Dios. Muchas veces la gente nos puede desviar o las mismas situaciones. Y sabes, la gente desvió al rey Salomón. En Primera de Reyes 14:4 nos dice, en cuanto a mí, si sigues con integridad y rectitud como lo hizo tu padre David, obedeces todos mis mandatos, mis decretos y ordenanzas, entonces estableceré una dinastía en el trono de Israel para siempre. Pues a tu padre David le prometí, siempre habrá uno de mis descendientes en el trono de Israel. Salomón no obedeció a Dios y él también fue desobediente. ¿En qué aspecto? Ajá. Él tuvo muchas mujeres y muchas mujeres de las que él tuvo lo desviaron. ¿A qué lo desviaron? A la adoración de falsos ídolos, a hacer cosas inmorales delante de Dios. Sabemos que la idolatría y toda esta cosa han sido de una de las cosas que Dios y los problemas tan grandes que ha tenido el judaísmo, ¿no? Y hoy con muchas religiones se levantar ídolos falsos y todo esto, pues prácticamente eso el Señor lo llama desobediencia y fue lo que Salomón hizo. Que bueno, esta promesa pues se cumplió. ¿Por quién se cumplió? Pues nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque Jesús es descendiente de David, como le decían, Jesús, Jesús, hijo de David, ¿no? Ten misericordia de mí. Entonces, dedicamos dedicados enteramente a Dios. En Primera de Reyes 15:1-5, pues David había hecho lo que era agradable a los ojos de Dios y obedeció todos sus mandatos durante toda su vida. Entonces,
esto es lo que dice, un resumen de lo que dice Primera de Reyes 15, pero, ¿sabes? La vida que David llevaba era una vida que siempre corría a Dios. Y nosotros debemos de tener esto, una vida dedicada a Dios, y es lo que nos falta. Nosotros necesitamos un compromiso, no con la iglesia, un compromiso con Dios. Cuando nosotros nos comprometemos con Dios en nuestro tiempo, en nuestra dedicación, en, sabes, en llevar un mensaje, en ayudarle a alguien, no sé, comprométete con las cosas de Dios. ¿Sabes? Porque así como dice mi pastora, ¿no? Dios paga y paga bien, pero no es por el pago, ¿sabes? Es porque Él nos puede traer incluso salud, muchísimas cosas a nuestra vida. Pero lo más importante de todo es que nosotros estemos comprometidos con Dios, pero con un corazón de servicio, con un corazón, ¿sabes? De enseñable. Mucha gente cree que todo lo sabe y nosotros necesitamos, porque esto, la entrega, entregarle el tiempo a Dios y la enseñanza en su palabra. Esto viene en Romanos 6:17 y fíjate, antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón las enseñanzas que les hemos dado. Fíjate aquí cómo es importante esto. ¿Cómo es importante esto? El tiempo que nosotros dedicamos aprendiendo en la palabra es ese tiempo en cual nosotros estamos dedicándole a Dios. Y ese tiempo, el tiempo que tú estás invirtiendo ahorita en ver esto, es un tiempo para lo eterno, que va a dar fruto, fruto tremendo, ¿no? Porque con esto nosotros estamos haciendo tesoros en el cielo, porque estamos aprendiendo. Entonces, ¿sabes? Cuando nosotros estamos aprendiendo, ajá, primero estamos conociendo lo que Dios quiere para nosotros, lo que Dios nos está pidiendo que hagamos para no caer en ese castigo, en esa esclavitud del pecado. Ujú. Y voy a leer otra vez, Romanos 6, versículo 17. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón las enseñanzas que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos a la vida recta. Dedican tiempo a Dios, ajá, a la vida recta. Hasta ahí queda. ¿Y qué es lo que nosotros aprendemos aquí? Que cuando nosotros obedecemos de todo corazón a Dios, las enseñanzas que Él nos ha dado, eso nos libra de la esclavitud del pecado. Entonces, nosotros al dedicar tiempo, esto no solamente está transformando nuestro corazón, está transformando nuestra vida, está transformando nuestra mente y por consecuencia vamos a comprender y entender para no ser engañados qué es lo que a nosotros Dios nos está pidiendo. Entonces, esta condición es hermosa, al estar aprendiendo y enseñando, esto purifica nuestros corazones, esto limpia nuestros corazones. Y otro punto, alabar de corazón a Dios en toda situación. Ajá. Y muchas veces nosotros estamos en una situación difícil, ¿no? Y estamos, piensa y piensa y piensa en la situación. Y lo último que nos olvidamos es de alabar a Dios, de entrar en su presencia, y eso es lo que Él nos está pidiendo. Y no nos está pidiendo más bien, sino es lo que el rey David hacía. En cada situación difícil, él iba, corría a Dios, alababa y glorificaba. Incluso una de sus esposas le dijo que era un ridículo, porque pues David brincaba tanto que hasta los chones enseñaba ahí, ¿no? Entonces, esto lo dice 1 Samuel 19 del 1 al 17 y lo podemos comprobar también en el Salmo 59, 1 Samuel 20 del 10 al 15 y lo podemos comprobar en el Salmo 56, 1 Samuel 22 al 24 y lo comprobamos en el Salmo 57. ¿Ok? No los quise poner todos porque es demasiada información, pero aquí hay algo bien importante. Es el espíritu que nunca se cansa, o sea, perdón, cuando nosotros estamos en la adoración,
voy a retomar la idea. Cuando nosotros estamos en la adoración, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, cuando nosotros lo estamos alabando, glorificando, ¿sabes? Él va limpiando nuestros corazones, va quitando todo el daño. ¿Sabes? Cuando yo conocí a Cristo, yo hacía esto. Yo me acuerdo que yo me tapaba con una cobija, me sentaba en el piso, ponía esta alabanza de que dice, cansado del camino, sediento de ti, ¿no? Y yo lloraba y lloraba y lloraba. Y, ¿sabes? Después de mucho tiempo me di cuenta que eso limpiaba mi corazón. Entonces yo por eso te comparto esto, porque yo sé que esta actitud de alabar, de glorificar al Señor, ¿sabes? Va a traer un corazón limpio, puro delante de Dios. ¿Ok? Entonces, este punto es súper importante. Nosotros en todo tiempo debemos glorificar lo que Dios hace en nuestra vida. ¿Sabes? Si nosotros no glorificamos y le damos honra a Dios y alabamos su nombre por lo que Él está haciendo en nuestra vida, esto es un detonador de que el corazón se puede volver un corazón duro. Entonces es importante que nosotros, Él actúa, Él hace algo y darle gloria a Dios. Darle gloria a Dios y reconocer que Él realmente está actuando en estas situaciones. La adoración nos limpia y nos sana. Ese tiempo de adoración, toma un tiempo, métete en adoración, métete en alabanza y, ¿sabes? Empieza, ¿no? Empieza a glorificar al Señor, a exaltarlo, Señor, crea en mí un corazón limpio, un espíritu nuevo. Y, ¿sabes? Al estar tú hablándolo y cerrar tus ojos y permitirle al Espíritu de Dios, eso va a ir sanando y limpiando tu corazón. Entonces, la adoración nos transforma. Estar en su presencia restaura nuestro interior y sana cada herida. O sea, cada herida, no importa si son heridas de la infancia, no importa, tú solamente dile, Espíritu de Dios, aquí estoy, Señor, quiero adorarte en espíritu, en verdad, no soy yo, eres tú, Espíritu de Dios. Y esto va a traer sanidad. Esto va a traer sanidad a nuestro corazón, esto va a traer, va a limpiar todas esas heridas que pueden haber en nuestra alma o en nuestro corazón. Otro punto importante, la gratitud en toda circunstancia. Primera de Tesalonicenses 5 del 17 al 18 dice, nunca dejen de orar. Es la misma indicación, ¿recuerdan? Y sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen en Cristo Jesús. Es impresionante, ¿no? Estar en una situación, lo que hacía el rey David, estaba en una situación y, ¿sabes? Él agradecía. Nosotros necesitamos agradecer. Agradecer. A veces no entendemos por qué estamos viviendo lo que vivíamos, ¿no? Y yo, por ejemplo, yo recuerdo que cuando nosotros estuvimos, fue el despojo, yo me preguntaba, ¿y por qué tengo que vivir esto? Y hoy le doy gracias a Dios y le doy toda la gloria y le doy toda la adoración. ¿Sabes por qué? Porque gracias a eso conocí a Cristo. Y fueron los años más difíciles de toda mi vida, pero hoy puedo decir, ¿sabes? Bendito despojo, porque conocí a Cristo y hoy puedo transmitir un mensaje y puedo ayudar a la gente a sanar su corazón, a quitarse, ¿sabes? Yo estaba llena de amargura, de odio, todo el tiempo maldecía, o sea, de verdad que yo era la cosa más horrible del mundo. Y, ¿sabes? Realmente mi corazón estaba herido, mi corazón estaba, horrible. Yo recuerdo que yo corría, ¿no? Corría y corría y corría hasta que una persona conocedora de la palabra de Dios me confrontó y me dijo con una palabra de ciencia, fíjate, ¿de qué estás huyendo? Y sabes, yo estaba huyendo de todos esos sentimientos. Pero cuando yo descubrí a través de Maritere, esta mujer hermosa que fue mi mentora de años, ella me dio un CD y yo escuchaba ese CD y yo sola sin saber nada, yo amaba yo le llamaba música, ¿no? Y te puedo decir que era alabanza, y yo lloraba y lloraba. Y yo puedo decir gracias por ese tiempo, porque ese tiempo me trajo un corazón diferente a mi vida. Entonces, es bien importante esto, ¿no? No sé ni por qué me salí del tema, pero bueno, la gratitud es importantísima. En Colosenses 3, del versículo 17, perdón, 15 al 17, nos dice,
y que la paz que proviene de Cristo gobierne sus corazones. Pues, como miembros del mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz. Y sean siempre agradecidos, que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Imagínate qué hermoso, que el mensaje de Cristo con todas que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Mira qué hermoso. Qué hermoso. Dice, enséñense y aconséjense unos a otros con la sabiduría que Él nos da, ¿no? Ese mensaje con toda la riqueza que llena sus vidas, ve qué hermoso está esto. Y dice, canten himnos, canciones espirituales con un corazón agradecido. Y sabes, si en nosotros no hay un corazón agradecido, hay que pedirlo, hay que orarlo, porque el principio en el verso de arriba de Tesalonicenses 5:17 nos dice, nunca dejes de orar. Y yo siempre les he dicho, sabes, si nosotros no oramos por nosotros mismos, nadie más puede orar por nosotros como nosotros mismos necesitamos orar por nosotros. Las emociones negativas, cuando pensamos que es imposible controlarnos, no sé, pero yo a veces escucho a la gente decir, ay, es que yo no me puedo controlar, es que yo soy así y así me voy a morir y todo este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, como nosotros ya hemos visto estos temas aquí, quiero decirte algo, tú y yo no estamos solos. Ujú. Primero, y este es un arma tremenda que nosotros tenemos, que es la palabra de Dios. Y otra, igual de poderosa, ajá, es la autoridad que Dios nos ha dado. Y sabes, Dios nos ha dado esa autoridad sobre nuestras emociones. Y esa autoridad, ajá, no sé si recuerdan el taller de la autoridad que duró como 10 clases, ¿no? Cómo en ese taller de la autoridad nosotros aprendimos que la autoridad mayor que Dios nos los ha dado es sobre nuestra persona, que la autoridad no la tenemos sobre la gente, que la autoridad la tenemos sobre nuestra persona más que de nadie, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros necesitamos usar esa autoridad que Cristo nos ha dado sobre estas emociones, porque también no solamente nos lo otorgó, sino también dijo, les ordeno que la usen. Y esto viene en Juan 16:33. Les he dado todo lo anterior para que en mí tengan paz, ¿no? Fíjate lo que dice este versículo, para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. ¿Sabes? Este versículo tiene que ver muchísimo, muchísimo con lo que Dios nos ha dado y lo que Dios hizo por nosotros. Dios, al haber mandado a su Hijo, ¿sabes? Alguien por la paga del pecado tenía que morir. Tenía que morir alguien. Y sabes, nosotros estábamos muertos en pecado. Por eso es que Jesucristo tuvo que venir y la palabra dice que Él vino y un sacrificio fue para siempre, que Él perdonó todos nuestros pecados, los presentes, los pasados, los futuros y todos los pecados de la humanidad, porque dice Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando este versículo dice, aquí en este mundo tendrán pruebas y aflicciones y tristezas y lo que le quieras poner, pero anímense porque yo he vencido el mundo. Eso cuando él dice, yo he vencido el mundo, es que Jesús venció con la maldad y venció con el pecado y venció con todas estas cosas que a nosotros nos dañan nuestra vida. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros podemos comprender que Él ya venció, que Él ya lo hizo, que Él ya no lo tiene que hacer, que hoy nuestro Señor Jesucristo está sentado en el trono. O sea, lo que Jesús tenía que hacer, ya lo hizo, o sea, tiempo pasado, ya fue. Entonces, Él aquí lo dice claramente, vamos a tener un buen de problemas, vamos a tener mucha tribulación, nos van a dañar, vamos a perder a veces vamos a ganar, pero aquí dice que Él o sea, dice, pero anímense porque yo ya he vencido el mundo. Entonces, en todos estos tiempos difíciles, en toda la prueba, Él nos está diciendo nuevamente, anímate, cobra ánimo.
Pero ¿sabes cuál es lo que pasa? Que nosotros muchas veces estamos pensando en el problema, estamos pensando en la situación y nos olvidamos de que Él está diciendo, anímate, yo ya vencí al mundo, ven a mí y yo te voy a ayudar. Y vamos a Cristo, ¿y qué es lo que hacemos? Ay, Señor, es que mira, me está pasando esto, me está pasando lo otro, me está pasando aquello. O sea, como si Dios no supiera. ¿Y sabes qué es lo que nosotros tenemos que decirle? ¿Sabes qué, Señor? En ti soy más que vencedora por medio del que venció. O sea, dame la sabiduría, el conocimiento para poder vencer esto, porque yo creo que en ti esto ya está vencido. Y sabes, es recordarle a Dios o recordarnos más bien a nosotros mismos lo que Él ya hizo. Pero ¿qué pasa? Estamos en el problema, en la tribulación y estamos pensando en lo que estamos pasando. Entonces, Jesús ya venció el pecado. Todo el mal que nos trae a nuestra vida, ya lo venció Él. Dices, ¿por qué lo estamos viviendo? Porque vivimos en un cuerpo terrenal. Entonces, en estos días malos, nos anima a actuar como David. ¿Sabes cómo hacía David? Él se regocijaba en la presencia de Dios, en sus promesas, y cambiaba sus pensamientos. O sea, para poder nosotros pasar una tribulación o un momento de dificultad, ¿no? Llenos de gozo, es porque nuestra confianza está en Él. Para pasar un momento de dificultad, llenos de preocupación, es porque estamos en el problema. Y sabes, cuando hay mucho mundo, estás lleno de preocupación y de afán. Cuando estás regocijado en el Señor o está esa tranquilidad, yo me acuerdo que una vez operaron a mi papá y a mi papá lo operaron 2 veces en menos de 24 horas. Y sabes, yo tenía una paz como nunca en mi vida. ¿Y sabes por qué era? Porque mi papá no conocía a Cristo. Y yo lo que hice fue llevarle alabanzas al hospital. Y yo le llevaba alabanzas y las poníamos en su cuarto. Y sabes, no solamente él se contagió con la alabanza, sino que yo también. Y sabes, esto es hermoso cuando nosotros podemos detectar estas cosas que realmente nos hacen crecer. El pensamiento nos puede llevar a la aflicción o a la victoria. Y es así de sencillo. O nos lleva al triunfo, a la victoria, o nos lleva a la aflicción y a la preocupación. Y es importante cuidar nuestro corazón en esto. Pablo, en el libro de Filipenses, nos enseña algo tremendo. Nos enseña que él, que la alegría es el resultado de una mente sana. Si tú te pones a leer Filipenses 4, te pido que lo leas y que tengas así que estés escudriñando Filipenses. Y fíjate que es hermoso porque Pablo nos enseña que la alegría es el resultado de una mente sana. Que no está en lo que nosotros vivimos en el exterior, sino lo que nosotros estamos viviendo en el interior. El dolor, el daño, viene de las mentes enfermas. La situación puede ser, afuera como gotas de agua, unas gotitas de agua, y en el interior puede ser una tormenta. ¿Y sabes por qué Pablo dejó escrito en Filipenses 4:8? En esto deben de pensar, en todo lo sano, en todo lo bueno, lo puro, lo digno de alabanza, pensar en todo esto bueno. ¿Sabes? ¿Y qué es lo que hacemos? Estamos pensando en cómo vamos a salir del problema, en que no tengo, en que no hay, en que no esto, en que me falta. Y estamos en esto. Por eso, fíjate, Pablo nos enseña, piensa en todo lo bueno, lo santo, lo puro. Pablo, así como tú y yo, no tenemos el control de las circunstancias, pero sí tenemos el control de nuestros pensamientos. Entonces, esto es padrísimo porque tú y yo podemos tener ese control y esa autoridad sobre nuestros pensamientos. Cuando nuestros pensamientos nos están agobiando, ¿qué hacemos? Llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Oye, ¿qué es esto? O sea, ¿qué hay? Toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y empezamos a hablar la palabra. Y esto es un ejercicio que puede ser tal vez tremendo, pero sabes, es palabra viva. Y su palabra es espíritu y es vida. Y es un evangelio de poder. Y sabes, esto transforma. Pablo estuvo encarcelado y estaba tal vez en una cárcel, pero él era libre. ¿Por qué? Porque tenía alegría, porque tenía gozo, porque buscaba al Señor, aún dentro de la cárcel.
¿no? Entonces, nosotros necesitamos analizar nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que a nosotros nos está dañando? ¿No? Seguimos con las malas actitudes, perdón, emociones, perdón, malas emociones. Desahogar y satisfacer las emociones negativas solo hacen crecerlas. Es como echarle leña al fuego. Esto las aviva. Te pido que ores, que alabes a Dios y que te desahogues en Dios. No te desahogues con la persona. Recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Él nunca nos va a reprimir por ir a Él. Él nunca nos va a reprender porque nosotros corremos a Él. No, o sea, el ir a correr a Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? Perdóname, me he equivocado, ayúdame, no sé qué hacer con esto. Ajá, es que nosotros estamos reconociendo que a Dios lo necesitamos en nuestra vida. O nos agarra la danitis y levitis, la vergüenza, y en vez de ir a Él, corremos de Él. Entonces, nosotros tenemos la autoridad sobre esas emociones negativas y sabes, si todavía no tienes una manifestación de la autoridad que Dios te ha dado, ora y pídele, Señor, necesito probar tu poder, ese poder que está dentro de mí, esa autoridad que tú has puesto en mí, necesito probarla. ¿Por qué? Porque el enojo, la ira o como se llame, me está ocasionando problemas. Dame una manifestación de tu poder. ¿Y sabes por qué no hemos recibido? Porque no hemos pedido. ¿No? Entonces, es importante que nosotros podamos dominar nuestras emociones. No las puedes permitir que las emociones nos estén mangoneando. Una parte del crecimiento espiritual de la vida de un cristiano es controlar las emociones. ¿Y cómo se controlan? Con autoridad, con el poder del Espíritu de Dios, con su palabra. O sea, tenemos armas que Él nos ha dejado para hacerlo, pero ¿qué necesitamos? Practicarlas y necesitamos fe y volverlas a practicar, y volver a confiar y volver a tener fe y volver a confiar. Y si se vuelve a levantar, órale, en el nombre de Jesús te reprendo, ¿no? Entonces, nosotros, conforme vamos sanando nuestro corazón, para trabajar en él y autoanalizarnos. Y una parte bien importante de esto, para nosotros poder sanar nuestro corazón, es reconocer nuestros errores. Y aquí yo investigué unos puntos. Y estos son cosas que nosotros tenemos que evitar o tenemos que trabajar, para cuidar nuestro corazón. Evitar la autojustificación, evitar los pretextos y las excusas, culpar a las otras personas, culpar la circunstancia. No, es que no me fue fácil, es que soy así por la vida tan difícil que he tenido, ¿no? O sea, si se trata de tener vidas difíciles y dolorosas, pues está la vida de Jesús, ¿no? Entonces, es importante que nosotros no culpemos las circunstancias de que porque esto estoy viviendo, yo soy así. O sea, eso no, eso no es válido, ¿no? Entonces, nosotros debemos de comprender que cada situación nos tiene que llevar a un crecimiento mayor. Entonces, no nos comparemos, ¿sabes? Jamás nos podemos comparar con ninguna persona. ¿No? Es que soy tan malo como fulano, o es que mi papá es así. No. Nosotros somos seres únicos. Fuimos creados por un Dios único que nos hizo auténticos, que nos hizo únicos. Que todos los pensamientos de la gente han estropeado nuestra naturaleza original, pues necesitamos regresar a esa naturaleza original. Otro punto terrible. Culpar a Dios de lo que nos pasa. No podemos hacer eso, ¿sabes? Tenemos el libre albedrío. Y yo recuerdo un caso que una persona llega y me dice, no, es que yo oré por mi esposo para que mi esposo regresara, que no sé qué, y resulta que el esposo le fue infiel. ¿Y qué es lo que sucede con esto? O sea, él culpaba que porque había orado, ajá, y que Dios lo había permitido. Y yo dije, no, momento, no es así. Fue la decisión de él. Tú oraste, él regresó, pero él decidió volverte a engañar. Entonces hay un punto bien importante en esto. Nosotros no podemos culpar a Dios de lo que nosotros estamos viviendo, porque es la consecuencia de nuestras decisiones. Otro punto tremendo, la capa.
de víctima y de sufrimiento. Mira cómo sufro, qué difícil ha sido mi vida, mira, es que, ay, yo hago todo bien y no sé qué, estaba estudiando con mi esposo lo de víctimas y de verdad, luego se los voy a compartir porque es una información tremenda de todo lo que está detrás de una víctima, pero bueno, ahorita no tengo tiempo para eso. Descuidar nuestra relación con Dios, eso es lo que más endurece nuestro corazón. Descuidar nuestra relación con Dios, el no darle gloria a Dios cuando Él actúa, endurece nuestro corazón. No, y sabes que a veces escucho, no, es que yo soy una mujer de oración, no sabes todo lo que yo oré por esto. Sí, Él nos manda a orar, pero no a glorificarnos, ajá, porque nosotros estamos orando, sino el que hace la obra es Él. Amén. Es que es Él el que hace la obra. Entonces, es bien importante, el darle la gloria y la honra a Dios siempre va a mantener nuestro corazón puro, ¿ok? Híjole, ya se me fue el tiempo y me falta mucho. Vimos algunas actividades de David cuando él se encontraba en situaciones de agresión. Hacía su persona. Encontramos que nunca él se defendió. Y aquí hay un punto bien importante. Y esto lo dice Santiago 1:20, porque la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. David nunca se defendió. Y esta indicación que encontramos en Santiago la tenemos que hacer nuestra. ¿Sabes qué, Señor? Aunque me duela, me voy a callar la boca. Aunque no pueda, guarda mi boca de decir cosas, Señor. Aunque esto, ¿sabes qué, Señor? Yo sé que cuando yo me defiendo, tú no actúas. Y sabes, hay que mantenernos, porque eso nos va a ayudar a tener un corazón limpio. Para poder contenernos de estas situaciones, es solo a través de dejar y permitirle al Espíritu de Dios que Él lo haga. Es a través de una oración. Que Él sea el que nos ayude a hablarle al enojo, a la ira, a todas estas emociones que nos están dañando, hablarles y decirles, ¿sabes qué? Te rechazo en el nombre de Jesús, te doblas en el nombre de Jesús, no tienes suerte ni parte en mi vida. ¿Sabes por qué? Porque el diablo usa las emociones y nosotros usamos la oración. Y una actitud de humildad para poder vencer los ataques, ¿sabes? Recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha no es contra la tía, la abuela, la prima, la suegra, la mamá. No, nuestra lucha es contra protestades, ¿no? Entonces nosotros necesitamos ser sabios, porque si nosotros empezamos a defenderlos, ¿qué es lo que va a pasar? Primero, Dios no nos va a defender. Y segundo, nos vamos a dañar a nosotros, vamos a dañar a la otra persona. Y lo peor de todo, ¿sabes qué va a ser? Que se va a abrir una puerta y después esta puerta que se abre va a traer fuertes consecuencias a nuestra vida. ¿Por qué? Porque estas puertas abiertas le dan la autoridad a Satanás. Ajá. Él no dice, fíjate, aquí hay algo importante que aprendí esta semana. La Biblia nunca dice puertas abiertas. La Biblia dice lugar al diablo. Esta es la palabra correcta. Nosotros, como cristianos, a veces decimos, es que estamos abriendo puertas, pero la palabra correcta es que nosotros le estamos dando lugar al diablo cuando actuamos de este modo. Entonces, es importante que nosotros, cuando esté pasando esto, no sé si tú sabes orar en lenguas, pero si lo sabes hacer y estás en una situación difícil donde tus emociones están controlando, ¿sabes? Empieza a orar en lenguas y vas a ver el poder de Dios manifestado en tu vida. Segunda de Corintios 12:9. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, imagínate, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad, así que ahora me alegro de jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda ayudar a través de mí. Imagínate, este versículo es poderoso, poderoso. Ok, mi gracia es todo lo que necesito. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos la gracia de Dios. Ajá, porque en esas debilidades, en esas cosas que nosotros no podemos o no queremos o no hacemos o no sabemos, ajá, en esas debilidades, incluso a veces cuando son cosas que nosotros no hemos aprendido a hacer o no se nos da esa habilidad para hacerlo, Él dice,
En esa debilidad yo te voy a fortalecer. O sea que alégrate, jáctate de esas debilidades, porque es poder de Dios. Es el poder de Dios que actúa a través de ti y de mí. ¿Sabes qué? El enojo no te deja. Señor, te entrego esta debilidad, ¿no? Porque tu poder, el poder de Cristo actúa a través de mí. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros? ¿O estamos alimentando el enojo o lo vamos a combatir con el poder de su palabra? Este versículo dice que las cosas en las que somos débiles, Él nos hace fuertes. Y es por su gracia, es solo por recibirlo, solo por recibir su gracia. O sea, no tenemos que hacer nada, es solamente fe en recibirlo. Y esto actúa, el poder de Dios va a empezar a actuar en nosotros. Veamos otras indicaciones que mantienen nuestro corazón puro. Híjole, la fe. Hebreos 11:6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Cuando nosotros creemos que Dios va a obrar, es esa esperanza en creer que estamos recibiendo de Él. El por qué es necesario que nosotros nos acerquemos a Dios creyendo que en Él hay ayuda, que en Él hay favor, que en Él hay gracia. Fíjate, es el mismo versículo, pero si nosotros le ponemos, fíjate aquí, cómo lo puse, ¿no? Todo el que desee, acérquese a Dios, que debe creer que en Él existe, que en Él hay la ayuda, que en Él está el favor, que en Él hay la gracia, que en Él hay amor, hay sinceridad, hay vida. O sea, ¿qué es lo que necesitamos? En Él lo hay. Él está obrando a nuestro favor. Y sabes, esto es por creer. Si nosotros a este versículo de Hebreos 11, que creemos que en Él hay, que en Él existe y que hay recompensa para los que lo buscamos de corazón, si esto lo adjuntamos con Marcos 11:22, que dice, cuando pidas, cree que lo has recibido. Y sabes que muchas veces no creemos que hemos recibido las cosas. Debemos de creer que hemos recibido ese poder del Espíritu de Dios, esa autoridad del Espíritu de Dios para poder tener el dominio de nuestras emociones. Pero aquí dice, cuando pidas, cree que lo has recibido. Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad, con un corazón humilde y transparente. En Marcos 9:23 Jesús le dijo, todo es posible si crees. El milagro está en las creencias. En lo importante, dice, todo es posible si crees. O sea, todo nos puede suceder cuando nosotros creemos. Y las creencias son importantes porque son parte del proceso. Y estas nos van transformando. Y nosotros, al estar estudiando, vamos teniendo esa transformación, ¿no? Como por último, bueno, todavía me falta un poquito, pero bueno, voy rápido. ¿Quién es el que vence al mundo? Esto viene en Primera de Juan 5:5. Sino el que cree en Jesús, que es el Hijo de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Esto también está involucrado con nuestras creencias. El creer que Él ya lo hizo, lo que les decía hace rato, ¿no? Que el pecado ya no puede existir en nosotros, que nosotros hemos muerto al pecado, así como lo dice Romanos 6:14, porque el pecado no puede enseñorearse de nosotros. No puede, o sea, tú le puedes hablar al pecado y le puedes decir, ¿sabes qué? No puedes enseñorearte de mí, porque yo ya no vivo bajo la ley, sino vivo bajo la gracia, bajo un pacto de sangre. ¿Sabes por qué sufrimos? Por falta de conocimiento. Y el otro día yo oraba, yo le decía, perdónanos, Señor, por no estudiar más. Pero mira, si nosotros llevamos esto a la práctica, ¿sabes qué? Lo que esté gobernando, ¿cómo se llama la emoción negativa? ¿Sabes qué? El pecado no puede enseñorearse de mí, porque yo ya no vivo más, sino que Cristo vive en mí. Ajá. Porque con el corazón se crea para justicia. Este versículo lo he tomado cantidad de veces. Es creerlo en el corazón y confesarlo por la boca, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. Este versículo dice, porque el Evangelio es poder de Dios.
Es poder de Dios para salvación, para salvarte ¿de qué? De la escasez, de la ruina, de la enfermedad, de la maldición, de lo que tú quieras. Jesucristo ya lo hizo. Ya lo hizo. O sea, Él ya lo hizo. Solamente nosotros tenemos que repetirlo, tenemos que llevarlo a cabo, tenemos que creerlo, ¿no? Colosenses 2:12. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Otra vez aquí hablamos, cuando Él murió, nosotros morimos con Él. ¿A qué? A todas las pasiones de la carne, a todo el pecado, a todas las cosas estas que nos traen este sufrimiento o dolor, ¿no? A estas pasiones horribles. Nosotros ya morimos con Él. Quería, ¿cómo se llama? Explicarles un poquito del bautizo, pero la verdad ya no tengo tiempo y todavía me falta un poquito para terminar. Pero el bautizo es una obediencia. Cuando nosotros nos bautizamos en agua, estamos ahí dejando nuestra antigua naturaleza y estamos, ¡fum!, y resucitamos esa vida con Cristo. Entonces, si no te has bautizado, busca un lugar donde puedas hacerlo, porque de verdad que yo recuerdo ese día y ha sido el día más maravilloso de mi vida, ¿no? Entonces, aquí nos dice algo importante. Confíen en el gran poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos. ¿Cuál es ese poder? Es el poder del Espíritu Santo. Y es por confiar, es por creer, es por recibir. Y ese poder actúa en nosotros. Es el poder que levantó a Jesucristo de los muertos. Si nos pudiéramos a pensar en ese poder que levantó a Jesús de los muertos, yo creo que aunque pusiéramos una cosa de esas que mide la electricidad o el nivel, yo creo que estaría a todo lo que da, así, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que el poder que Dios utilizó para levantar a Jesús fue una cosa maravillosa, ¿no? Entonces nosotros debemos de comprender eso, es ese poder que levantó a Cristo de la muerte. Nosotros ya no vivimos más, sino que Cristo vive en mí. Y yo he muerto a todas las pasiones de la carne, he muerto al orgullo, he muerto a la soberbia, a la altivez, al enojo, a la vanagloria, como tú le quieras poner, a la iracundeza, a la locura, a la gritería, al control, lo que le quieras poner. Si tú declaras esto es poderoso. Esto es poderoso, de verdad que esto es poderoso. Gálatas 2, versículo 19. Pues cuánto intenté obedecer la ley, la misma ley me condenó. Así que morí a la ley. Esto lo dice Pablo. Es decir, dejé de intentar cumplir sus exigencias al fin de vivir para Dios. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Yo ya no vivo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiado en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mi antiguo yo fue crucificado. Jesús cargó con todo el pecado. ¿Y sabes? Y esto funciona. Y funciona por creer. Y esto es gracia de Dios. Y esto es por creerlo, por recibirlo y por aceptarlo, ¿no? Entonces, esto es poderoso. Yo te pido que ores Gálatas 2:19, Colosenses 2:12, Romanos 10:10, Primera de Juan 5:5 y Romanos 6:14. Y sabes, estas son armas poderosas donde nosotros podemos vencer todo esto. Conclusión. ¿Qué verá Dios en nuestro corazón? ¿La fe o la incredulidad o la duda? ¿La humildad, la altivez, el orgullo o la soberbia? ¿La sumisión, la rebeldía o tal vez la desobediencia? ¿La gratitud, la ingratitud, la queja, el mal humor o el malestar? ¿Qué es lo que Cristo está viendo en nosotros? ¿Qué es lo que Dios está viendo en nosotros? No cierres tu corazón. Permite que el amor de Cristo lo restaure. Observa y pregúntate con esta palabra que es una palabra de ciencia y es la palabra intención. ¿Con qué intención nosotros estamos haciendo las cosas? Y sabes, con esa intención nosotros vamos a comprender cuál es la situación de nuestro corazón para poder avanzar. Vimos en la historia de Hechos 8 cómo la intención de este hombre era tener el poder de Dios para él hacerse famoso, porque eso es lo que este hombre hacía.
estar en la adivinación y en todo este tipo de cosas, y él quería ese poder para eso. ¿Sabes cuál es la intención? ¿Con qué intención nosotros estamos haciendo las cosas? Porque eso sale y restaura nuestro corazón. Entonces, ¿cómo estamos haciendo? Esto hay que llevarlo a Dios. Y hay que ver, ¿sabes? Hay que llevarlo en oración y hay que decir, ¿sabes qué, Señor? ¿Qué es este sentimiento? Muéstrame qué es este sentimiento. El corazón que ama a Dios incondicionalmente y busca agradarle es un corazón que es leal al extremo. Tener un corazón como David es saber que la misericordia y la gracia de Dios superan con creces nuestros defectos. O sea, imagínate qué padrísimo. O sea, es decir, ¿sabes qué? Siempre es más fuerte su favor, su gracia, que mis defectos, que lo que yo hago, que lo que yo puedo hacer para agradarlo a Él. No. Siempre darle la gloria y darle la honra a Él y exaltarlo. Tener un corazón como el David es saber que la misericordia y la gracia de Dios superan con creces nuestros defectos. Y también significa venir ante Él con un corazón arrepentido. Dios no está enojado contigo ni conmigo, ¿no? Ay, Él vino, paz en la tierra. Y sabes, cuando Jesús vino y los ángeles cantaron paz en la tierra y buena voluntad, ¿sabes qué significaba eso? Que ya no estábamos separados de Dios. ¿No? Dios vino, Jesús, perdón, vino a reconciliarnos a nosotros porque el pecado nos separaba de Dios. Y Jesús vino a reconciliarnos a nosotros con Dios. Y Dios no está enojado con nosotros. La ira de Dios fue saciada, ¿sabes? Hay que quitarnos todas esas, preguntas, todas esas cosas, que nos enseñaron, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me enseñaron, no, es que Dios te va a castigar y Dios esto, y ¿sabes? Dios, toda la ira de Dios ya fue saciada por Jesucristo. O sea, Jesús pagó el precio por nuestro pecado y nosotros necesitamos aprender a vivir, ¿no? En la gracia. Por eso un versículo dice, esfuérzate en la gracia, esfuérzate en creer, esfuérzate. ¿Ah? Y bueno, y todo esto va a traer a nuestra vida ese corazón que nosotros necesitamos, ese corazón limpio, ese corazón recto delante de Dios, ese corazón de verdad que es necesario, porque yo creo algo, yo creo que nosotros vamos a tener que dar cuentas. Y una de las cuentas que nosotros vamos a tener que dar es de la condición de nuestro corazón. Entonces, bueno, pues vamos a orar y vamos a cerrar esta clase con una oración. Y Señor, te damos las gracias, Padre, porque todas las cosas, Señor, que tú has hecho por nosotros. Gracias, precioso Espíritu de Dios, por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra cae a nuestro corazón en esta tierra fértil donde produce fruto al 100 por 1. Sabemos y reconocemos, Señor, que alejados de ti nada podemos hacer, que cerca de ti vamos a dar fruto y fruto en abundancia. Te pedimos, precioso Espíritu de Dios, que seas tú enseñándonos a usar tu poder. Tu palabra dice que nosotros somos esas vasijas de barro donde tú has invertido tu poder. Enséñanos, precioso, enséñanos a usar tu poder, enséñanos a usar tu autoridad, danos una revelación de esa autoridad que tú has depositado en nosotros. Gracias, Señor. Gracias por esta clase. Gracias, Señor, porque a través de este estudio nosotros podemos entender que has dejado armas poderosas, Señor, para nosotros vencer todas las obras de la carne. Gracias, Señor, por todo lo que dejaste escrito, por tu obra de redención en en la Biblia que dejaste escrita. Gracias, Señor, por esa redención que es eterna. No es una redención temporal, Señor, es una redención eterna. Y nosotros queremos vivir, Señor, en esa redención. Queremos vivir en esa vida, Jesús, que tú has ganado para nosotros. No permitas, Padre, que nuestra falta de entendimiento, que así, Señor, como lo entendí hace unos días, que esa falta de conocimiento, Señor, nos traiga más dolor y sufrimiento a nuestra vida. Danos esa hambre, esa sed de justicia, Señor, para irte a buscar y aprender más de ti. Porque sabemos, precioso Señor, que tú eres ese pan de vida.
que tú eres ese pan de vida, que tú eres Jesús y que en ti nunca tendremos hambre y que nunca, Señor, vamos a tener sed. Gracias, Señor. Gracias porque de nuestro interior corren esos ríos de agua viva. Y eres tú, precioso Espíritu de Dios. Gracias, gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias por cada persona, Señor, que está conectada, por cada persona que va a ver esto, ya sea después, Señor. Yo te pido, Jesús, por Semilla de Vida, que este ministerio, Señor, siga creciendo, que haya milagros, que haya prodigios, Señor, que haya más sanidades, Padre. Que la gente, Señor, cada vez sea más. Gracias, precioso Espíritu de Dios, por este ministerio. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y gracias por cada persona que se ha conectado. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres el que suples todas sus necesidades conforme a las hermosas riquezas de tu gracia. Gracias, Señor, porque en ti, Señor, está la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Gracias, Jesús. Gracias. Te amamos, Cristo, te amamos, Cristo. Gracias por tu obra en nuestra vida. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias a los que están conectados. Gracias a los que se conectaron por Facebook, a los que están conectados aquí por... Nos despedimos, Facebook. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los bendigo en el nombre de Jesús. Que tengan una semana llena, pero llena del poder del Espíritu de Dios. Muchísimas gracias y buenas noches. También nos despedimos por acá de YouTube. Gracias a todos los que nos ven por YouTube.